Bueno, pues ya me esperaba yo el análisis de Anabel Hernández sobre la detención de Ovidio Guzmán y lo publicó el día 9. No lo había visto hasta hace un rato, ahí en el medio alemán donde ahora escribe Deutsche Welle. Está muy interesante lo que plantea y de hecho, pues muchos nos quedamos con esa idea de, bueno, fue un regalo de López a Ovidio y ella dice lo contrario. ¿Qué tal si fue al revés? Pero además da datos muy interesantes. Empieza con una pregunta. ¿Quién está detrás de la captura de Ovidio Guzmán López, integrante de los Chapitos? Fíjense lo que dice Anabel. La captura de Ovidio Guzmán López, mejor conocido como el Ratón o el Viejo, integrante del clan Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa integrada por hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, era solo prioritaria para el gobierno de Estados Unidos. No lo era para el gobierno de López, pese al vergonzoso episodio ocurrido en octubre de 2019, cuando, tras su captura en Culiacán, López ordenó directamente su liberación. Y luego da los datos de por qué dice que no era prioritario para López. Así lo prueban más de 15 documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, fechados entre 2017 y 2022, a los que tuve acceso gracias a la base de datos obtenida por Guacamaya Leaks en 2022. En ninguno de los reportes de la Sedena elaborados del 2017 al 2022 aparece el narco junior Ovidio Guzmán López como alguien relevante, aunque tras la captura, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, dijo que el Ratón era líder de los Chapitos, y sí es verdad, eso dijo, pero pues todos sabemos que no es verdad. Bueno, en los documentos de la propia Sedena aparece como dirigente máximo, todos sabemos quién, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hermanastro de Ovidio y quien comanda la franquicia criminal de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos, condenado a cadena perpetua. Si Ovidio fue detenido el 5 de enero en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, la capital de Sinaloa, fue gracias a una orden de captura con fines de extradición solicitada por una corte federal de Washington, no por una orden de captura emitida por el gobierno de México por los crímenes cometidos en territorio nacional. Y aunque han pasado ya 4 días de su captura, hoy ya serán 8, ¿no? 5, 6, 7. La Fiscalía General de la República aún no presenta cargos nacionales en su contra. Esto es muy interesante. El 8 y 9 de agosto de 2022, durante sobrevuelos en Culiacán realizados por el Centro de Análisis e Información, IAC por sus siglas en inglés, que opera en la Embajada de Estados Unidos en México, se obtuvo información sensible sobre Ovidio Guzmán López. La operación se llamaba Op Mongoose, Azteca 3 Tech. De acuerdo con los reportes de inteligencia de los cuales tengo copia, se pudieron interceptar conversaciones entre miembros del cártel de Sinaloa que presumieron estaban relacionados con Ovidio Guzmán López. Por las coordenadas de ubicación de las personas cuya comunicación fue interceptada, estaban en Culiacán, Sinaloa. Según con el reporte, una persona identificada solo con la clave UIM1 regañó a UIM2 porque su cocinero, es decir, el encargado de la fabricación de metanfetaminas o fentanilo, estaba hablando de más sobre las operaciones que realizaba el cártel de Sinaloa. ¿Cómo se atreve un simple cocinero a hablar de mí?, reclamó UIM1 a UIM2 y le advirtió que tenía que estar al tanto de todo lo que pasaba en su área. La UIM2 informó a la UIM1 que los militares llegaron a la colonia de Culiacán revisando las localidades de La Ranchería, Coral Viejo, Los Cedritos y La Higuera. La UIM1 planea conseguir una motocicleta para hacer de 2 a 3 viajes diarios a la oficina, según lo que señala el reporte. En una segunda conversación interceptada por las áreas de inteligencia de Estados Unidos, UIM2 le dice a UIM1 que si podía hablar con el viejo, pero que no era urgente. Es decir, que el viejo estaba mandando llamar
a UIM-1 y UIM-2 iba a decirle cuándo sería el encuentro, según señala el reporte de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Nota del analista: el viejo, o sea, de la persona que está escribiendo el reporte, el viejo es un apodo que usa la persona a cargo de un área. Ovidio Guzmán también es conocido como el viejo. La ubicación geográfica está bajo el control de los chapitos, señala el documento del gobierno de Estados Unidos. Es decir, que pensaban que las personas interceptadas eran del clan de los hijos del Chapo. Otra de las conversaciones, y esto es muy interesante, es muy grave, otra de las conversaciones interceptadas que considero relevante es una en la que el gobierno de Estados Unidos afirma que el violento grupo paramilitar de los Caiviles de Guatemala estaba dando entrenamiento a las Fuerzas Armadas de los Chapitos en 2022. UIM-1 envió un mensaje en la red indicando que la radio 8100 no está funcionando en el área. Preste atención a la 4, a la posible red 4. Manténme informado del convoy de la Marina en el área, decía la información. CS Gio respondió: buena copia. UIM-1 dijo: estamos aquí, Fuerzas Especiales Viejillo, Cholo Vago. La UIM-2 seguirá vigilando la zona, avisar si viene alguien. Estamos cocinando carne asada. Esto de cocinando carne asada, pues es droga, ¿no? UIM-2 mencionó que llegaron los Caiviles, están disfrutando de la carne asada. Nota del analista, de la persona que escribió el reporte de inteligencia: los Caiviles son las Fuerzas Especiales de Guatemala. Este grupo actualmente brinda capacitación, señala el documento de inteligencia al que hago referencia, dice Anabel Hernández. Asimismo, como parte de las tareas de inteligencia, el gobierno de Estados Unidos ubicó y tomó fotos satelitales de 3 propiedades en Badiraguato, Sinaloa, en los poblados Majada de Arriba y Majada de Abajo. Los inmuebles fotografiados destacan el árido entorno por las casonas grandes y una de ellas con una vistosa cúpula y verdes jardines. Dichas poblaciones se encuentran en el área de influencia de los Chapitos, apenas a 59 kilómetros de Culiacán y a pocos minutos del poblado de Jesús María, donde Ovidio fue detenido. Si la información de esos reportes, dice Anabel Hernández, y la subsecuente fue útil para la captura, es algo que el gobierno de Estados Unidos no querrá corroborar. Mucho menos porque formalmente se supone que el gobierno de AMLO tiene restringidas sus tareas de inteligencia. Pero fuentes de información de áreas de inteligencia del gobierno de López, a las cuales consulté, dice Anabel Hernández, para este reporte, señalaron que el exitoso operativo se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto entre agentes del gobierno de Estados Unidos y áreas confiables del gobierno de México, como el Centro Nacional de Inteligencia, con quien se ha logrado mantener un trabajo de colaboración pese a los obstáculos del gobierno de López en la cooperación bilateral en materia de combate a los cárteles de la droga. Esto podría explicar por qué tanto el delincuente Rocha Moya como López no sabían del operativo. Se enteraron cuando se los preguntaron los periodistas. Continúo. Incluso se afirma que agentes del gobierno de Estados Unidos estuvieron presentes en algún momento de la detención de Ovidio Guzmán López. El gobierno de López ha negado cualquier tipo de participación del gobierno de Biden, pero lo mismo hicieron con la captura de Rafael Caro Quintero, realizada en 2022, y en un audio el propio detenido afirmó que en su arresto estuvo presente la DEA. Ovidio es uno de los 4 hijos procreados por el Chapo y su segunda mujer Griselda López. Sus hermanos son Joaquín, Edgar, Griselda Guadalupe y Griselda Guadalupe. Edgar fue asesinado en Culiacán en 2008 por sicarios de El Chapo en medio de una confusión durante la guerra contra sus primos, los hermanos Beltrán Leiva. Ovidio se convirtió en un blanco importante para el gobierno de Estados Unidos, no porque fuera el líder de los Chapitos, distaba mucho de llegar a esa posición que ocupa su hermano mayor Iván Archibaldo Guzmán Loera. Por otra parte, es cierto que el ratón
tenía junto con su hermano Joaquín Guzmán López una red de producción y distribución de marihuana y drogas sintéticas. El Departamento de Justicia le adjudica 11 narcolaboratorios de metanfetaminas y cocaína. Pero en realidad para el gobierno de Estados Unidos, Ovidio es más importante por la información con la que cuenta de complicidades del cártel de Sinaloa y operaciones de sus hermanos del 2016 a la fecha. Por ejemplo, los amigables contactos y alianzas entre los chapitos con importantes integrantes y personas relacionadas con el partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el partido de López. Será quizá por eso que, de acuerdo a fuentes de información, no tuvieron conocimiento del operativo ni López, ni el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, ni el secretario de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa, Cristóbal Castañeda. Si, como dicen los abogados de defensa de Ovidio, este se encuentra muy mal de salud, es posible que esa fragilidad sea un aliciente para llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y aceptar su extradición para, en poco tiempo, gozar de libertad. Estaría copiando el camino que tomaron Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Zambada García alias El Mayo, el principal líder del cártel de Sinaloa, y su tío Jesús Reinaldo Zambada García alias El Rey. Por cierto, yo creo que a estos dos, no sé si a los dos, pero por lo menos a El Rey Zambada lo vamos a ver declarando contra Genarco García Luna. Vicente y El Rey se convirtieron en importantes testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos y no solo revelaron algunas operaciones del cártel de Sinaloa, sino también sus nexos con todos los niveles del gobierno. Algunos analistas afirman que la captura de Ovidio Guzmán López fue un regalo de AMLO para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de su primera visita oficial. Pero si lo que afirman las fuentes que consulté es correcto, podría tratarse de lo contrario, un regalo sorpresa de Biden para AMLO. Para que el gobierno de México pueda hablar de un golpe contundente al cártel de Sinaloa, tendrían que detener a los hermanos Iván, Alfredo y Joaquín Guzmán, considerados como su facción más violenta, desmantelar sus ejércitos clandestinos, cuyo líder es Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, y quienes tuvieron la fuerza de poner en jaque durante horas a Culiacán, así como poner tras las rejas al intocable Ismael El Mayo Zambada. Esto es lo que escribió Anabel Hernández. Ella habla de que hubo una vigilancia por parte de este Centro de Análisis e Información de Estados Unidos que opera con la DEA en nuestro país y que se había venido siguiendo a Ovidio Guzmán y pues habría aportado la información para que ya nada más llegaran a detenerlo. Es que grave también el tema de los caiviles, entrenando gente del cártel de Sinaloa, por lo menos en el año 2022, por lo menos. Eso está bastante peligroso también. En fin, esto es lo que dice ella, es otra versión. Ya sé que los adoctrinaditos ahora no le creen, pero ay, cuando destapó el escándalo de Genarco García Luna, le hacían estatuas, le quisieron poner un monumento en pleno Paseo de la Reforma, porque dijo la verdad. Pero ahora, pues como se trata de exhibir, y los que salen exhibidos son los de la secta, ya no les gusta y le dicen de todo. Hasta ahora, de lo que ha dicho, pues no pueden decir que haya mentido. Incluso lo de la captura de Caro Quintero tampoco. Pues es así. Y de esto, pues el tiempo dará la razón al que la tenga. Y se me hace que una vez más va a tener la razón ella. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.